La nieve caía lentamente sobre el devastado campo de batalla. El olor a pólvora y sangre impregnaba el aire, mezclándose con el pesado silencio que precedía al amanecer. En medio de la destrucción, Constantino se tambaleaba, sosteniendo entre sus dedos temblorosos una carta manchada de barro y sangre. Tenía los ojos pesados, no solo por el cansancio extremo, sino por la amarga certeza de que aquellas podrían ser sus últimas palabras. Respiró hondo, tratando de ignorar el dolor agudo en su pecho. Cada paso era un esfuerzo casi insoportable, pero necesitaba encontrar un lugar seguro, un último refugio para terminar lo que había empezado. Su cuerpo estaba débil, pero su mente latía con recuerdos de Yelena, su risa, la forma en que su cabello bailaba al viento, la promesa que él había hecho antes de irse. La frase resonó en su mente, como si alguien le susurrara al oído. Nunca se había considerado un héroe, nunca quise ser soldado, pero aquí estaba, perdido en un campo de batalla que no le pertenecía, luchando contra un enemigo que apenas entendía. El verdadero enemigo, se dio cuenta demasiado tarde, era el tiempo robado a él y a Yelena. Se apoyó contra un trozo de pared destruida y el corazón le martillaba en el pecho como un tambor de guerra. Sus dedos apretaron el papel sucio que llevaba consigo. Eso era lo último que aún podía darle a Yelena en su corazón, su alma, su adiós. Recordó el primer día que la vio. Era primavera y el aroma de las flores llenaba el aire. Yelena estaba sentada junto al río, con los pies descalzos tocando el agua fría, tarareando una melodía que él no reconoció. Sei quado ali. Simplemente mirando, encantado por la forma en que la luz del sol jugaba con su cabello. Se acercó lentamente, vacilante, e intentó iniciar una conversación. Cantas como un ángel. Ella se rió. Sus ojos brillaban de diversión. Y suenas como alguien que quiere un beso. Su audacia le hizo sonreír. Ella no se parecía a ninguna otra mujer que hubiera conocido, tan libre, tan valiente. Esa tarde caminaron juntos por el campo, compartiendo historias, sueños, anhelos. Ella quería viajar por el mundo. Solo quería encontrar un lugar donde pudiera ser feliz. La felicidad no está en un solo lugar, Constantín. Está en una persona. Ella le tocó la punta de la nariz con el dedo, riéndose de la expresión tonta que puso. Supo en ese momento que Yelena sería el amor de su vida. Pero a la guerra no le importan las historias de amor. Ella no la importan las promesas hechas bajo las estrellas. Cuando los rumores de guerra se hicieron realidad, Constantín supo que no podía escapar a la llamada a su país. Lo necesitaba. O al menos, eso es lo que dijeron. No quería a res. Pero no había otra opción. La noche antes de su partida, él y Yelena se quedaron despiertos hasta el amanecer, acurrucados en el techo de la pequeña casa donde ella vivía. Quería memorizar cada detalle de ella, el olor de su cabello, la textura de su piel, sonido de su. Ella le entregó un pequeño medallón de plata, con un hilo delicado, para que nunca olvides quién eres, para que siempre vuelvas a mí. Sostuvo el relicario con fuerza, como si pudiera darle vida y traerlo de regreso a casa. Ya volveré, Yelena, siempre vuelvo a ti, pero el destino no siempre permite que se cumplan las promesas. En el presente, Constantine abrió los ojos, alejándose de los recuerdos. El dolor ahora era insoportable. Tenía los dedos entumecidos y sabía que el tiempo se acababa. Cogió un lápiz roto y con esfuerzo empezó a escribir. Yelena, amada mía, si esta es mi última carta, quiero que sepas que cada latido de mi corazón te pertenece. Perdóname por no volver, pero cuando sientas que el viento toca tu rostro, seré yo, susurrando tu nombre. Las palabras quedaron borrosas por la sangre que goteaba de sus dedos. Intentó continuar, pero su cuerpo ya no obedecía. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando un último pensamiento se apoderó de su mente. Sí, pudiera tener un momento más contigo. La nieve siguió cayendo, cubriendo la tierra de blanco, como si quisiera borrar los horrores de la guerra. Constantín sonrió levemente y sostuvo la carta contra su pecho. Y entonces, el mundo se oscureció. La primavera siempre traía consigo nuevas esperanzas. Los campos florecieron, el aroma de las flores llenó el aire y los pájaros cantaron canciones que parecían abrazar el mundo. Era una época de vida, una época de promesas. Y fue en una primavera como esta que Constantín y Yelena se reunió por primera vez. El río fluía perezosamente bajo el dorado sol de la tarde. El viento jugaba con las hojas de los árboles,
haciéndolas bailar suavemente. Constantine caminaba por el campo. Sus botas crujían la hierba bajo sus pies cuando Lavayo estaba sentada en una roca cerca de la orilla del río, sus pies descalzos tocando el agua cristalina. Su vestido pálido se balanceaba con la brisa y su cabello dorado parecía un marco celestial alrededor de su rostro. Pero lo que más le llamó la atención fue la melodía que tarareaba. Fue algo triste, pero a la vez hermoso. Una melodía que parecía llevar el peso de un corazón que una vez amé profundamente. Constantine se quedó quieto por un momento, mirándola. No sabía qué decir, no sabía cómo acercarse. Entonces, sin pensarlo, las palabras escaparon de sus labios. «Cantas como un ángel». Yelena levantó la vista y sonrió. Ella no parecía sorprendida ni avergonzada, solo curiosa. «Y suenas como alguien que quiere un beso». La inesperada respuesta le hizo reír. Ella no se parecía a nadie que hubiera conocido. Había vivacidad en sus ojos, libertad en su forma de hablar. «¿Qué pasa si realmente quiero?», lo desafió, cruzándose de brazos. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, como si lo analizara. Luego, con una sonrisa pícara, señaló el río. «Entonces tendrás que comunicarte conmigo primero». Y antes de que él pudiera reaccionar, ella se levantó y corrió, sus pies descalzos rozando la tierra, como si le pertenecieran. Pasaron la tarde juntos. Corrían por el campo, reían, contaban historias. Cuando finalmente se detuvieron para recuperar el aliento, ya estaban sentados bajo la sombra de un gran roble, observando cómo la puesta de sol teñía el cielo de color naranja y rosa. «¿A dónde quieres ir, Yelena?», preguntó Constantine, observando la forma en que ella miraba el horizonte, como si soñara con algo lejano. Ella guardó silencio por un momento, y luego susurró: «Quiero ver el mundo. Quiero ver lugares de los que solo he oído hablar. Quiero caminar por calles que nunca he visto. Quiero ver el mar». Ella se volvió hacia él y sonrió. «¿Y tú, Constantine, qué deseas?». Respiró hondo, pensando. Nunca se había permitido soñar demasiado en grande. Su vida siempre había sido sencilla, sin grandes expectativas. Pero ahora, mirando a Yelena, todo parecía diferente. «Quiero encontrar un lugar donde pueda ser feliz». Ella se rió suavemente y apoyó la cabeza en su hombro. «La felicidad, no. Está en un solo lugar, Constantine. Está en una persona». En ese momento lo supo. Yelena sería el amor de su vida. Las semanas siguientes fueron mágicas. Se reunían todos los días y vivían como si el mundo entero les perteneciera. Yelena lo llevó a los campos de flores, donde bailaron sin música, solo escuchando el sonido del viento. Constantine la llevó a la pequeña biblioteca de la ciudad, donde le leyó los poemas más bellos que pudo encontrar. Y entonces, en una noche estrellada, hicieron su promesa. «Jura que siempre volverás a mí», susurró Yelena, sus dedos entrelazados con los de él. «Lo juro». Ella lo miró con esos ojos profundos, como si quisiera creer que esa promesa nunca se rompería. «Así que prométeme una cosa más». «Cualquier cosa». Sacó un pequeño relicario de plata de su bolsillo y se lo puso en las manos. «Lleva esto contigo siempre, para que nunca olvides quién eres, para que siempre vuelvas a mí». Constantine apretó el medallón contra su pecho y sonrió. «Siempre vuelvo a ti, Yelena, siempre». Pero los vientos de guerra soplaban cada vez con más fuerza. Los rumores se extendieron por toda la ciudad. Se reclutaron hombres y se los envió a lugares distantes de los que pocos regresaban. Y entonces llegó la llamada a Constantine. Sabía que no podía huir. Su nombre estaba en la lista, y si intentaba escapar, pondría en peligro a todos los que lo rodeaban. Cuando se lo contó a Yelena, ella no lo logró. Ella se quedó allí parada, mirándolo en pesado silencio. «Prometiste que siempre volverías, y volveré». Pero el destino no siempre permite que se cumplan las promesas. La noche antes de su partida, pasaron las últimas horas juntos, abrazándonos, sintiendo el aliento del otro, intentando memorizar cada detalle. Yelena no durmió. Simplemente se quedó allí, sosteniendo su mano, como si pudiera retenerlo allí para siempre. Cuando salió el sol, llegó el momento de partir. Constantine la besó por última vez antes de subir al tren. «Siempre vuelvo a ti, Yelena, siempre». Y luego se fue. Yelena estaba de pie en la plataforma, sosteniendo el medallón idéntico al que ella le había regalado, murmurando una oración silenciosa al viento. Pero el destino no siempre escucha las oraciones. La mañana estaba gris. El sol luchaba por abrirse paso entre las pesadas nubes, como si el propio cielo llorara lo que estaba a punto de suceder.
La ciudad entera parecía envuelta en un extraño silencio, roto solo por el insistente silbido de los trenes y las voces temblorosas de las familias que se despedían de sus seres queridos. Konstantin y Yelena estaban allí, entre la multitud, pero parecían solos en el mundo. Yelena sostuvo con fuerza la mano de Konstantin, sus dedos entrelazados como si fueran uno solo. Ella no lloró, aún no, pero su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban un brillo de miedo que no podía ocultar. Konstantin quería decir algo que la consolara, quería encontrar palabras que pudieran aliviar el dolor que los envolvía, pero el nudo en su garganta le impedía hablar. Todo parecía sofocante en el olor a carbón quemado, el vapor caliente que salía de las locomotoras, los sollozos de las mujeres que veían a sus maridos partir sin garantía de regreso. Quería fingir que volvería pronto, quería prometer que todo estaría bien, pero la verdad se cernía sobre ellos como una sombra cruel. Sabía lo que pasó con los soldados que fueron enviados a esa guerra. Sabía que muchos no regresarían. Yelena le apretó la mano con más fuerza. Devolviéndolo a la realidad, te escribí. Su voz era baja, casi un susurro. Le tendió un sobre cerrado y le temblaron ligeramente las yemas de los dedos. Lee cuando tengas miedo. Tomó la carta y pasó los dedos por el papel amarillento. Esto era una parte de ella, algo que podía llevar consigo cuando estaba lejos, cuando todo a su alrededor era solo dolor y destrucción. Siempre vuelvo a ti, Yelena, siempre, pero el destino no siempre cumple sus promesas. El tren emitió un largo y sonoro silbido. Fue un sonido penetrante, anunciando que no había más tiempo. Los soldados empezaron a abordar. Las despedidas se hicieron más intensas. Las madres abrazaban desesperadamente a sus hijos. Las esposas sollozaban en brazos de sus maridos. Los niños llamaban a sus padres que se marchaban. Yelena miró a Konstantin a los ojos, y por un momento, todo a su alrededor desapareció. No puedo perderte. Su voz se quebró al final de la frase. El dolor que intentó ocultar finalmente se desbordó. Konstantin sintió que se le oprimió el pecho. ¿Cómo podía dejarla allí, sola, sin saber si volvería? ¿Cómo podría abandonarla para enfrentar el mundo sin él? Pero no hubo elección. Levantó la mano y le tocó suavemente la cara, trazando el contorno de su suave piel. Cierra los ojos. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Solo ciérralo, vacilante. Yelena obedeció. Konstantin se inclinó y la besó en la frente con ternura, dejando sus labios allí más tiempo del debido. Quería apreciar ese momento. Parsi, cuando volvió a abrir los ojos, lo vio sonriendo, pero era una sonrisa triste, una sonrisa que decía más que cualquier palabra. Ahora, prométeme una cosa. Ella asintió, con el corazón martillándole en el pecho. Si no vuelvo. Yelena inmediatamente negó con la cabeza, negándose a escuchar. No volverás, lo prometiste. Él tomó sus manos y las acercó a su pecho. Si no vuelvo, vive, vive para mí. Sigue soñando, sigue cantando. No dejes que esta guerra te lleve a ti también. Las lágrimas finalmente llegaron. Solo te quiero a ti. Él quiso responder que ella ya tenía todo de él. Tu corazón, tu alma, tu amor eterno. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Sonó el segundo pitido. Ahora solo quedaban unos segundos. Konstantin soltó lentamente sus manos, sus dedos reacios a separarse. Yelena quería correr, quería abrazarlo y evitar que se subiera a ese tren, pero ella sabía que eso no cambiaría nada. Dio un paso atrás, luego otro, y luego, sin pensar, Yelena se quitó el collar de su cuello y se lo puso en la mano. Para que nunca olvides quién eres, para que siempre vuelvas a mí. Konstantin cerró la mano alrededor del relicario y sintió el frío metal contra su cálida piel. Sonó el último pitido, la última oportunidad para un adiós. Sujetó con fuerza el medallón y subió al tren. Yelena se quedó allí. Su cuerpo temblaba mientras veía cerrarse la puerta. El tren empezó a moverse, lentamente, luego más rápido. Ella corrió junto al carruaje, con los ojos fijos en. Konstantin apoyó la mano contra el cristal y sus ojos estaban llenos de emoción. Yelena intentó seguirle el ritmo, pero sus piernas cedieron. Se detuvo, llevándose las manos al pecho, jadeando, y luego desapareció en el horizonte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yelena permaneció allí, parada en la plataforma vacía, mientras el mundo a su alrededor seguía girando. La gente lloraba, se abrazaba, pero ella no se movía. Sintió el viento frío tocar su rostro, y por un momento cerró los ojos,
Léelo cuando tengas miedo. Sus palabras resonaron en su mente. Con manos temblorosas, abrió su propio sobre, el que le había escrito a Constantin, pero que nunca tuvo el valor de entregarle. En el interior solo había una frase: «Am prometiste que siempre volvería». Pero el destino no siempre cumple sus promesas. ¿Y si fueras tú? Imagina que alguien a quien amas se va a la guerra y promete que regresará. ¿Pero se podrá cumplir esta promesa? Constantin abordó ese tren con un solo pensamiento: en regresar con Yelena. Pero ahora, en el frío glacial del campo de batalla, se enfrenta a una realidad brutal. La guerra no tiene piedad. El miedo, el hambre y la muerte están por todas partes. Comenta aquí. Aguanta, Constantin. Si crees que el amor de Yelena puede ser tu fuerza para sobrevivir, deja un me gusta si esta historia te ha tocado el corazón y compártela con alguien a quien le gusten historias emocionantes como esta. Veremos cómo Constantin se enfrenta al infierno de la guerra con solo una carta y una promesa en la mano. ¿Sobrevivirá? Lo primero que notó Constantin cuando llegó al campo de batalla fue el olor. Era un olor nauseabundo a sangre, pólvora y tierra mojada, mezclado con el hedor a muerte que flotaba en el aire como un espectro invisible. La nieve que cubría el suelo ya no era blanca, sino manchada de barro y sangre. La guerra no fue como los discursos patrióticos que había escuchado antes de partir. No estaba hecho de gloria, honor o valentía. Estaba hecho de miedo, dolor y muerte sin sentido. Constantin y los demás reclutas fueron arrojados a una trinchera fría y embarrada, sin tiempo para acostumbrarse al entorno. Todavía sostenía su mochila apretada contra su pecho, como si eso pudiera brindarle algún tipo de consuelo. Mantengan la cabeza gacha y sigan las órdenes. Cualquier error podría significar la muerte, ordenó el comandante con mirada cansada, como si ya hubiera visto a cientos de chicos como el ir y venir para no volver. Jamás San Constantin tragó saliva y apretó los dedos alrededor del relicario de Yelena, escondido bajo su uniforme. Siempre vuelvo a ti. Repitió esto como una oración silenciosa, tratando de calmar el miedo creciente dentro de él. El primer ataque se produjo al amanecer. El silencio fue roto por un estallido ensordecedor, y luego todo se convirtió en un caos. Las explosiones sacudieron la tierra bajo sus pies y gritos de dolor y desesperación resonaron a su alrededor. Constantin corrió con los otros soldados, sosteniendo su rifle con manos temblorosas. No quería matar a nadie, pero allí, en ese infierno, la elección era clara: matar o morir. Vio a sus compañeros caer a su lado, con los cuerpos destrozados y los ojos vidriosos de terror y dolor. Quería gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. La guerra fue real, y ella no perdonó a nadie. En los raros momentos de silencio, cuando los disparos cesaron durante unas horas y la tormenta de nieve se apoderó del paisaje, Constantin buscó refugio en su única fuente de consuelo: las cartas de Yelena. Se alejaba del grupo, encendía una vela parpadeante y desdoblaba los papeles con cuidado, como si fueran reliquias sagradas. Constantin, mi amor, sé que el mundo que te rodea puede ser cruel, pero quiero que recuerdes el campo donde corrimos juntos, la ligera brisa del río y el sonido de mi risa. Cuando todo parezca oscuro, cierra los ojos y encuéntrame allí. Te esperaré, siempre. Cerró los ojos y sostuvo la carta contra su pecho. Si alguna vez sientes miedo, recuerda que mi corazón late junto al tuyo. Sus palabras eran lo único que todavía lo mantenía humano en ese lugar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El invierno llegó sin piedad, convirtiendo el campo de batalla en un infierno helado. El hambre era una sombra constante. El agua era escasa y la comida escasa. Algunos soldados murieron no por las balas enemigas, sino por el frío que lentamente consumía sus fuerzas. Constantin sintió que su cuerpo se debilitaba. Cada movimiento suponía un esfuerzo, y sus dedos, siempre fríos, apenas podían sostener el bolígrafo para escribir sus respuestas a Yelena. Trató de mantener sus cartas optimistas, de ocultarle el verdadero rostro de la guerra. Querida Yelena, hoy nevó. El campo es blanco y hermoso, y por un momento me acordé de ti y de cómo tu risa ilumina cualquier lugar. Volveré pronto y nos reiremos todos juntos. Pero cuando terminó de escribir Sinchi un peso aplastante en el pecho, y si no regresara, la idea era asfixiante. Miró a su alrededor y vio los rostros vacíos de sus compañeros, hombres que ya habían perdido la esperanza,
que luchaban solo porque no había otra opción. No quería convertirse en uno de ellos. Prometí que volvería. Esta frase la repetía todas las noches, como si pudiera desafiar al destino. Fue en una noche helada, bajo un cielo oscuro y sin estrellas, cuando la guerra mostró su cara más cruel. El enemigo avanzó con furia. Las trincheras fueron atacadas por sorpresa y antes de que pudieran reaccionar, las explosiones arrastraron a los soldados como hojas al viento. Constantine fue arrojado contra la pared de la trinchera y su cabeza golpeó la madera congelada. El mundo giró a su alrededor y por un momento todo quedó en silencio. Intentó levantarse, pero algo andaba mal. Le dolía el cuerpo y un extraño calor se extendía por su costado. Miró hacia abajo y vio sangre goteando lentamente de su abdomen. Escuchó gritos a lo lejos, disparos, explosiones, todo parecía lejano ahora. Intentó alejarse de la lucha, con la respiración entrecortada y entrecortada. Su sangre manchó la nieve debajo de él, creando un grotesco rastro rojo. Aquí no puedo morir aquí. Pero sus fuerzas se estaban desvaneciendo. Con dificultad, metió la mano en su bolsillo y sacó una hoja de papel arrugada. A última carta, Jelena. Sus ojos desenfocados intentaron leer las palabras, pero el dolor era demasiado grande. Apretó el papel contra su pecho, como si pudiera absorber su presencia, como si pudiera acercarla más. Y entonces, un último recuerdo pasó por su mente. Jelena, corriendo por el campo de flores, riendo al viento. La guerra se lo robó todo, pero este recuerdo, esto, nadie podría arrebatárselo. Sus ojos se cerraron y el mundo se oscureció. El dolor era insoportable. Constantine no sabía cuánto tiempo llevaba allí, tendido en la nieve sucia, con la sangre mezclándose con la tierra empapada. Él le cortó la piel como cuchillas invisibles, y su respiración era solo un frágil susurro. El campo de batalla ahora estaba distante en los sonidos de la guerra, amortiguados por su propio cuerpo exhausto. Todo a su alrededor pareció disolverse en sombras. Pero, entonces, algo lo hizo regresar a Cartago y Jelena. Con un esfuerzo sobrehumano, abrió los ojos y miró el papel manchado de sangre y nieve. No podía morir allí. No podía dejarla esperando a un hombre que nunca regresaría. Prometiste, Q. Siempre volverías. Sus palabras resonaron en su mente, como si la propia voz de Jelena le susurrara al oído. Con todas las fuerzas que le quedaban, se arrastró por la nieve, sintiendo el dolor atravesar su cuerpo con cada movimiento. Necesitaba sobrevivir. El tiempo ha perdido su significado. Es posible que hayan pasado horas o días mientras Constantine luchaba contra la inconsciencia, aferrándose a la vida con uñas y dientes. Entonces, voces, no podía decir si era real o solo un sueño, pero de repente sintió unas manos fuertes tirando de él hacia arriba. Intentó abrir los ojos, pero tenía la visión borrosa. Todavía está vivo. Los soldados lo levantaron y lo llevaron por un sendero embarrado. Todo daba vueltas a su alrededor, y el dolor hacía que cada latido de su corazón pareciera un trueno dentro de su cabeza. Sintió el calor del fuego mientras lo recostaba sobre un suelo duro. Voces susurraron a su alrededor, se dieron órdenes y luego una aguja le atravesó el brazo. El dolor lo devolvió a la realidad. Estaba en una estación médica improvisada, rodeado de otros soldados heridos, y gemidos de agonía llenaban el espacio como un coro de almas perdidas. Pero él todavía estaba vivo, y eso significaba que todavía tenía una oportunidad de volver con Jelena. Los días se convirtieron en semanas. Constantine luchó contra la fiebre, contra el dolor, contra la desesperación que crecía dentro de él como una sombra. La guerra no tuvo piedad de los débiles. Muchos de los hombres que lo rodeaban no sobrevivieron. Vio cómo los sacaban del campo, con los cuerpos cubiertos con sábanas sucias. La muerte siempre estuvo ahí, merodeando como un buitre. Pero Constantine se negó a ceder. Cada vez que el dolor era demasiado grande, cada vez que sus ganas de luchar comenzaban a desvanecerse, tomaba las cartas de Jelena y leía cada palabra como si fuera una medicina para su alma. Si alguna vez sientes miedo, recuerda que mi corazón late junto al tuyo, y luego escribió, aunque temblara la mano, aunque la tinta manchara el papel, le escribió, derramando todo lo que contenía su corazón. Mi amada Jelena, hoy la nieve cayó lentamente, y por un momento pude fingir que estaba en casa. Podría fingir que estabas a mi lado, sosteniendo mi mano así anoche bajo las estrellas. Cierro los ojos, y casi puedo sentir tu toque. Eso es lo que me mantiene vivo. Escribió sobre el frío, sobre las noches de insomnio,
sobre los amigos que había perdido, pero nunca sobre el miedo, nunca sobre la posibilidad de no volver, porque todavía creía en la promesa que le hizo: siempre vuelvo a ti. Los médicos dijeron que necesitaría meses para recuperarse por completo, pero no tuvo meses. La guerra no esperó a nadie. Entonces, obligó a su cuerpo a moverse antes de tiempo. Ignoró el dolor, ignoró la debilidad, y cada día que pasaba se obligaba a caminar un poco más. Al principio, solo unos pocos pasos, luego un poco más. Cada movimiento suponía un sacrificio, pero Constantine sabía que no podía darse por vencido, porque Yelena lo estaba esperando, porque él prometió regresar, y sus promesas nunca las rompió. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado sobre el campamento, un sargento se le acercó con una mirada seria en los ojos. «Constantine, has vuelto a estar de servicio. Tu escuadrón te necesita». Sintió que su corazón se encogía. No estaba listo, pero en la guerra nadie lo es. Cogió su mochila y colocó las cartas de Yelena dentro. Mantuvo el medallón contra su pecho y cerró los ojos por un momento, susurrando una última oración. «Espérame, Yelena, voy a volver». Pero la guerra todavía tenía otros planes. La guerra no dio tregua. Los meses se prolongaron como una pesadilla sin fin, y Constantine, aunque aún respiraba, sentía que una parte de sí mismo ya había muerto en aquel campo de batalla. Vio caer a su lado a amigos, hombres que hasta hace poco compartían trozos de pan y hablaban de sus familias. Ahora yacían en el suelo, inmóviles, olvidados por la historia, pero Constantine todavía estaba allí. Todavía sostenía su medallón, Yelena contra el pecho. Todavía leía sus cartas todas las noches, como si fueran una oración, un ritual sagrado que lo conectaba con lo único que todavía le daba esperanza. «Prometiste que siempre volverías». Esas palabras resonaron en su interior, una promesa que cada día era más difícil de cumplir. Y entonces llegó la orden que lo cambiaría todo. Esa mañana, el campamento estaba más tranquilo que de costumbre. Él era cortante y los soldados se reunieron alrededor de pequeñas hogueras, intentando absorber cualquier rastro de calor. Fue entonces cuando el comandante entró en la tienda con la mirada pesada. «Hombres, tenemos nuevos pedidos». Todos se enderezaron, prestando atención. El enemigo fortificó sus posiciones en el pueblo cercano. «Si no tomamos ese territorio antes del amanecer, estaremos rodeados». Constantine sintió que se le daba un vuelco el estómago. Sabía lo que eso significaba. «Necesitamos un grupo de voluntarios para liderar el ataque inicial. Será una misión de infiltración, rápido y decisivo». Los soldados intercambiaron miradas tensas. Todo el mundo sabía que se trataba de un suicidio. Las posibilidades de regresar eran casi nulas. Y entonces, la voz del comandante rompió el silencio. «Constantine, tú liderarás esta misión». El tiempo pareció detenerse. El miedo subió por su columna como veneno, pero no pudo negarse. En la guerra las órdenes no eran peticiones. Heisha el cielo gris, y por un momento se imaginó que estaba en casa, tumbado en la hierba, con Yelena a tu lado, contándole historias sobre los lugares que quería ver. «Siempre vuelvo a ti», antragó y asintió. «Sí, señor». Esa noche, mientras el resto del batallón dormía, Constantine se sentó solo bajo un árbol muerto, sosteniendo una hoja de papel y un pequeño trozo de lápiz. Necesitaba escribir. Necesitaba dejarle sus palabras a Yelena, en caso de que no regresara. «Mi amada Yelena, si esta es mi última carta, quiero que sepas que cada latido de mi corazón te pertenece. Luché por nuestra promesa, luché para volver a ti, pero si el destino decide que este es mi fin, quiero que continúe. Quiero que vivas, ames, seas feliz, incluso sin mí. Si alguna vez me extrañas, mira al cielo. Estaré allí, en cada estrella, en cada brisa que toque tu rostro. Siempre seré parte de ti». Hizo una pausa, sintiendo que le ardían los ojos. «Perdóname por no cumplir mi promesa. Te amo». Dobló la carta y la guardó dentro de su uniforme. Si él no regresaba, esperaba que alguien lo encontrara y se lo diera. El amanecer llegó con un viento frío y cortante. Constantine y su escuadrón avanzaron silenciosamente por el bosque, avanzando hacia la aldea ocupada por el enemigo. Su corazón latía rápido. Cada paso parecía una cuenta regresiva. Agarró el relicario que tenía en la mano por un momento antes de dejar escapar un suspiro. «Espérame, Yelena, ya vuelvo». Los primeros disparos rompieron el silencio de la noche, y entonces todo se volvió un caos. Explosiones, gritos,
Fuego. Constantine corrió entre las ruinas del pueblo, esquivando las balas, mientras sus compañeros caían a su alrededor como hojas al viento. Avanzó, luchando, cada movimiento guiado por una sola fuerza, a la promesa que le hizo a Yelena. Pero el destino no se apiada de los amantes. Una explosión cercana arrojó su cuerpo hacia atrás. El impacto fue abrumador y sintió un dolor agudo atravesar su pecho. Él cayó a la guerra, rugía a su alrededor, pero los sonidos comenzaron a alejarse, como si se estuviera hundiendo en la oscuridad. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Anne entonces lo sintió. El relicario de Yelena todavía estaba allí, presionado contra su piel. Cerró los ojos y, por un instante, no hubo huera. Solo estaba ella. El dolor era insoportable. Constantine intentó respirar, pero cada suspiro le llegaba como una espada atravesándole el pecho. La sangre goteó lentamente por su uniforme, mezclándose con la tierra. Frían sus ojos pesados, apenas podían enfocar las estrellas que brillaban sobre él. El sonido de la batalla todavía rugía a su alrededor. Disparos y explosiones resonaban en la distancia, pero ya no le importaba. Él lo sabía. Él sabía que este era su fin. Intentó mover la mano y sintió algo bajo los dedos. Era la carta, la última carta que le había escrito a Yelena. Su corazón se aceleró. No podía dejar que esas palabras se perdieran. Con un esfuerzo casi imposible, abrió el bolsillo de su uniforme y deslizó la carta dentro, protegiéndola contra su pecho, donde dentro estaba el medallón de oro. Yelena también descansado. Ella necesita saber. El viento cortante susurraba a su alrededor, como si el mundo mismo estuviera de luto por su partida. Le ardían los ojos, pero no por el frío. Prometí que volvería. Pero las promesas, se dio cuenta, no siempre fueron lo suficientemente fuertes para ganar la guerra. Su mente empezó a divagar, trayendo imágenes de una época que parecía pertenecer a otra vida. Yelena corriendo por los campos de flores, su risa bailando en el viento, las cartas que intercambiaron, sus secretos escritos en palabras que solo ellos entendían, la suave canción que tarareaba junto al río, sin saber que él la estaba mirando. La última promesa que hicieron en la estación de tren. Intentó aferrarse a esos recuerdos, pero parecían deslizarse entre sus dedos como arena en el viento. No quiero olvidar, pero la oscuridad se acercaba. Why entrances on... Último pensamiento pasó por su mente como un relámpago. Si pudiera verla por última vez, una lágrima se deslizó de sus ojos. Y entonces, todo quedó en silencio. Los soldados avanzaron por el pueblo destruido. Los cuerpos yacían en el suelo, y el olor a pólvora aún impregnaba el aire. Entre ellos, uno notó algo. Un hombre tirado en el barro, sosteniendo un medallón y un trozo de papel manchado de sangre. El soldado se arrodilló y recogió con cuidado la carta, sintiendo la gravedad de lo que tenía en sus manos. Miró el nombre en el sobre, escrito con letras temblorosas a Yelena. Por un momento, se quedó quieto, sosteniendo ese trozo de papel que contenía el último aliento de un hombre. Entonces, guardó la carta en su bolsillo. Alguien necesitaba entregarlo. La mañana estaba tranquila, como si el mundo ignorara la guerra que aún hacía estragos en tierras lejanas. El sol arrojaba una suave luz sobre el pequeño pueblo donde Yelena vivió, pero nada pareció calentar su corazón esa mañana. Los días se habían prolongado desde que Constantine se había marchado. Cada amanecer corría hacia el buzón, esperando una nueva carta, una nueva señal de vida. El simple hecho de sostener esas palabras escritas por él fue suficiente para hacerla sentir que, de alguna manera, él todavía estaba cerca. Pero ese día no había letras, tan solo un telegrama. Yelena vio al cartero caminar lentamente hacia su puerta, con la mirada baja y sus pasos vacilantes. Su corazón se apretó en su pecho. Antes de que dijera algo, antes de que le extendiera el pequeño sobre Beisela, lo sabía, el cartero no dijo una palabra. Simplemente le entregó el papel e inclinó levemente la cabeza, como en un silencioso gesto de arrepentimiento. Sus dedos temblorosos abrieron el sobre y sus ojos se posaron en las palabras que nunca quise leer. Lamentamos informarle que el soldado Konstantin Ivanov ha caído en combate. Nuestro más sentido pésame. El mundo se vino abajo. Yelena no gritó, no lloró de inmediato. El papel se le cayó de las manos. Su cuerpo se sentía congelado, incapaz de reaccionar. El dolor llegó lentamente, como una ola cruel que se elevaba y sofocaba. Cayó de rodillas sobre el suelo de madera de la pequeña casa, con los ojos fijos en la pared. Los siguientes días fueron borrosos. Ella no habló, no comió. Estaba sentada junto a la ventana, sosteniendo las últimas cartas de Constantine,
como si su presencia todavía estuviera allí, de alguna manera. Por la noche, se acostaba en la cama y cerraba los ojos, esperando oírlo pronunciar su nombre. Pero solo hubo silencio. El tiempo ha perdido su significado. Pasó la primavera y llegó de nuevo el invierno, cubriendo el pueblo de blanco, como la noche en que se despidieron, pero nunca regresó. Entonces, una tarde fría, apareció un soldado en la puerta de su casa. Estaba sosteniendo un sobre. Pero esto no fue un telegrama. ¿Eres Yelena? Ella asintió, incapaz de hablar. El hombre le entregó la carta con cuidado. Fue encontrado con él. Antes, no pudo terminar la frase, pero no lo necesitaba. Cogió el sobre con manos temblorosas y cerró la puerta lentamente. Por un momento, no pude abrirlo. El miedo era paralizante. Era lo último que Constantin le había dejado. Y cuando terminara de leerlo, realmente se habría ido. Pero luego, con un profundo suspiro, deslizó los dedos por el sello y abrió el papel doblado. Las cartas temblaban, como si hubiera luchado por escribirlas. Mi amada Yelena, si esta es mi última carta, quiero que sepas que cada latido de mi corazón te pertenecía. Luché por volver, luché por nosotros. Pero si el destino es cruel conmigo, quiero que sigas viviendo. Quiero que sueñes, ames, cantes como siempre cantaste junto al río. Si alguna vez me extrañas, mira al cielo, Annie. Estaré en cada estrella, en cada brisa, en cada nota de tu voz. Perdóname por no cumplir mi promesa, pero mi amor por ti nunca morirá. Adiós, mi estrella. Yelena sintió las lágrimas fluir antes de darse cuenta de que estaba llorando. Apretó la carta contra su pecho y sollozó como nunca antes. No había nada más que hacer. La guerra se había llevado a Constantin, pero no pude soportar su amor. La nieve caía lentamente, cubriendo el mundo con un silencioso manto blanco. Yelena caminó lentamente por el pequeño cementerio del pueblo, sosteniendo un sobre y una sola rosa roja. Sus pasos eran ligeros, casi vacilantes, como si cada paso la acercara a un momento que aún no estaba preparada para afrontar. Pero esa mañana, después de meses de luto, ella tomó una decisión. No podía vivir atrapada en el pasado, esperando a alguien que nunca regresaría, pero tampoco pude olvidarlo, y por eso estaba allí, para darle su último adiós. El viento soplaba suavemente cuando llegó ante la lápida marcada con su nombre, Konstantin Ivanov. Respiró hondo y sintió una oleada de dolor aplastarle el pecho, pero esta vez había algo más ahí, algo más fuerte que el dolor. Hubo amor. Lentamente se arrodilló en la fría nieve y pasó los dedos por el nombre grabado en la piedra. Hola, mi amor. Su voz salió en un susurro. Cerró los ojos por un momento, dejando que los recuerdos la invadieran. El campo florido donde corrieron juntos, las cartas que escribió, llenas de promesas y sueños, la última noche bajo las estrellas, cuando prometió que siempre volvería. Ella la cerró los ojos para contener las lágrimas, pero una de ellas se le escapó y cayó silenciosamente sobre el frío mármol. Leí tu carta. Todas las palabras. Le temblaron los dedos cuando recogió el sobre que había traído consigo. Pero ahora necesito escribirte por última vez. Con un lápiz y una hoja de papel, escribió: mi querido Constantin, desde el día que te fuiste, mi corazón ha estado atrapado entre el pasado y el presente. Intenté encontrarte en las sombras de mi casa, en el viento de la noche, en las estrellas que brillan sobre mí, pero no estabas allí. Hoy me doy cuenta de que nunca te fuiste. Estás aquí. En él. Amor que dejaste atrás, en las palabras que me escribiste, en los sueños que construimos juntos. Prometo que viviré, no para mí, sino para los dos. Y cada vez que el viento toque mi cara, cerraré los ojos y escucharé tu voz. Porque el amor nunca muere. En adiós, mi amor. Dobló el papel con cuidado y lo colocó en la base de la lápida, junto con la rosa roja. El viento soplaba y la nieve bailaba a su alrededor. Por un momento, ella sintió algo, un toque suave en tu rostro, como si una mano invisible acariciara tu piel. Un susurro en el viento, un eco lejano de una promesa nunca incumplida. Unión Europea, siempre vuelvo a ti. Sus labios se curvaron en una sonrisa triste, así que sin mirar atrás, Yelena se levantó y caminó de regreso a casa. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que Constantin nunca se fue realmente, porque algunos amores nunca mueren. La nieve había cesado. El viento soplaba suavemente sobre los campos cubiertos de blanco, como si la tierra misma estuviera en silencio, respetando el dolor que Yelena llevaba en su pecho. Cada paso que daba fuera del cementerio
Era pesado, como si dejara atrás un pedazo de sí misma, pero al mismo tiempo había algo diferente dentro de ella, algo que, desde hacía meses, no había sentido. La ausencia de Constantin siempre estaría ahí, como una sombra silenciosa. Él no volvería. Ya no cruzaría esa puerta con una sonrisa cansada y sosteniendo una carta para ella. No la abrazaría en una noche fría ni bailaría con ella bajo el cielo. Israel, esta fue la cruel verdad de la guerra. Ella no solo dirigió vidas, dirigió futuros, pero mientras caminaba, Yelena notó algo. No de forma física, no de la manera que ella tanto deseaba, pero en cada recuerdo, en cada risa guardada en el pasado, en cada carta que releía cada noche, estaba en el relicario que sostenía entre sus dedos, el mismo que le había dado antes de irse. Fue en la suave brisa que tocaba tu rostro, en la forma en que las hojas de los árboles se mecían con él. Bienton. Y luego, por primera vez desde que recibió la noticia de su muerte, ella sonrió. No fue una sonrisa de felicidad, ni de alivio, fue una sonrisa de aceptación. Su amor no fue derrotado por la guerra, su amor no fue destruido por la muerte, estaba vivo, porque ella estaba viva. Yelena se detuvo un momento y miró hacia el cielo. Las pesadas nubes invernales comenzaban a separarse, revelando pequeñas rendijas de luz dorada. Recordó las palabras de la última carta de Constantin. Si alguna vez me extrañas, mira al cielo. Estaré allí, en cada estrella, en cada brisa, en cada nota de tu voz. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez no estaban desesperados. Eran de amor. Se dio cuenta de que tenía una opción. Podrías pasar el resto de tu vida lamentando lo que perdiste, o podrías honrar lo que vivieron juntos, y Constantin no hubiera querido verla sufrir. Él la quería viva, él la quería feliz. Respiró hondo y apretó el relicario por última vez antes de guardarlo dentro de su blusa. Luego dio media vuelta y empezó a caminar hacia su casa. Esta vez, sus pasos fueron más firmes. El dolor todavía estaba ahí, y probablemente siempre lo sería. Pero el amor también lo sería. ¿Por qué algunos amores nunca mueren? Y el de ellos viviría para siempre. Si esta historia te tocó el corazón, debes saber que el amor verdadero nunca se desvanece. Resiste el tiempo, la distancia e incluso la guerra. Constantin y Yelena nos mostraron que algunas promesas no se pueden romper porque viven dentro de nosotros para siempre. Ahora dime, ¿crees que el amor puede trascender la muerte? Comentario: el amor nunca muere. Y comparte esta historia con alguien especial. Deja un me gusta si esta historia te conmovió y suscríbete para más historias que le hablan al alma. El tiempo puede llevar a las personas, pero nunca borrará los verdaderos sentimientos. Si alguna vez has experimentado un amor inolvidable, esta historia es para ti. Activa las notificaciones y continúa este viaje conmigo, porque algunas historias necesitan ser contadas y algunos amores recordados.